Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como cada semana aquí compartiendo conocimiento y aportando este granito de arena para el despertar de la conciencia. Bueno, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo. Vamos viendo quién se junta. Aquí Lourdes, María de la Maravilla, Carmen, Virginia. Bueno, se va sumando la gente. Mientras se va sumando la gente, ¿qué tal, Carmen? Te vas a perder el curso de psicosomática de este fin de semana. Quiero agradecer a todas las personas que vieron el directo que compartí con mi amiga Anne Artiburu, en el cual hablamos de herramientas del despertar de la conciencia. Para aquellos que vieron el directo después en diferido, lo voy a colgar en mis redes sociales en breve. Recordarles, si no se han apuntado, que este fin de semana empezamos con el curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional, viernes por la tarde y sábado todo el día. Lo puedes hacer por Zoom y pues estás a tiempo de inscribirte en mi link. Bueno, vamos esperando que se vaya sumando la gente a este directo. También de recordarles que este domingo 30 tendremos, para las personas que están en Vigo, tendremos un taller de constelaciones familiares junto con Paula Serrano, el mensual. ¿Qué más? MG, dije, estuvo genial. Gracias, agradecer también a las personas que han estado en la masterclass. También estamos con las inscripciones del Camino de Santiago Iniciático, que tendremos a finales de mayo. Agradecer a todas las personas que mandan correos, consultas, saludos y demás. Y también agradecer a todas aquellas personas que participaron del Practitioner Coach en Programación Neurolingüística Presencial que terminamos este fin de semana. Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre el concepto de la coherencia. Hoy me gustaría hablarles de la coherencia emocional y la elección de ser uno mismo o una misma, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos coherencia emocional, ¿no? Básicamente, la coherencia emocional, como decimos dentro de la psicosomática clínica y en otras disciplinas como la biodescodificación, es pensar, sentir y actuar de la misma manera, ¿no? Alineados entre lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y la forma en la cual estamos actuando en base a lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, el ser humano no genera estrés y por consiguiente no enferma, porque está alineado en ese pensamiento, en esos tres cuerpos. En realidad, nosotros enfermamos cuando generamos el estrés fruto de que estamos pensando una cosa, sintiendo de forma diferente a lo que hacemos y a la forma en la cual actuamos, ¿no? Esto evidentemente conlleva a que yo no soy yo mismo o yo misma y no termino actuando en coherencia. Pero ¿por qué nos sucede esto en nuestra vida? Básicamente porque todos los seres humanos tenemos una necesidad muy básica. Los seres humanos somos seres sociables, ¿no? Bueno, no todos los seres humanos son seres sociables. Hay algunos que no son muy sociables, pero esto es una generalización. Pero la mayoría somos personas sociables, es decir, necesitamos relacionarnos con otros individuos para poder crecer, inclusive para proyectar nuestras propias miserias, ¿no? Entonces tenemos esta necesidad básica de pertenencia a un determinado grupo social. Esta necesidad básica de pertenencia, ¿qué es lo que pasa? Nos lleva a comportarnos y a actuar de una manera que no es la que nosotros queremos, sino la que nosotros pensamos que el resto de las personas con las cuales interactuamos esperan de nosotros. Al final nos relacionamos de forma tal de que yo me estoy relacionando con alguien, pero yo estoy actuando en base a lo que yo pienso que esa persona espera de mí. Es decir, actuamos en base a esa percepción totalmente errada de lo que creemos que los demás esperan de mí. Ya que si yo al final me termino comportando como los demás quieren, entonces evidentemente seré aceptado y evidentemente podré pertenecer o satisfaceré esa necesidad de pertenencia que decía que nosotros como seres humanos tenemos en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando la persona básicamente decide actuar en coherencia emocional? Es decir, pensar, sentir y actuar de la misma manera independientemente de lo que opinen los demás. Bueno, aquí pueden existir básicamente dos escenarios. Es decir, uno de ellos es que yo
actúo coherentemente, me comporto así, pero me comporto en un sistema nuevo, es decir, en un nuevo trabajo, en un nuevo grupo de amigos, en un nuevo curso, en el gimnasio, es decir, en un sistema que soy nuevo dentro del propio sistema. Aquí básicamente existen las dos posibilidades de que la gente me acepte por mi forma de ser, no porque sepan que yo estoy actuando en coherencia, porque nadie sabe cuando la otra persona está actuando en coherencia. Ninguno de ustedes sabe si yo estoy pensando, sintiendo y actuando de la misma manera. Sin embargo, sí me puede gustar tu carácter o no. Eso es cuando entramos en un sistema nuevo. Entonces, cuando yo actúo de forma coherente emocionalmente entre pensar, sentir y actuar, puede darse que yo entro actuando de esa manera en un sistema nuevo, en el cual acepten mi forma de ser, y en este caso la persona es auténtica, es sí misma, en sí misma, ¿no? Pero cuando cambiamos nosotros la forma de actuar en un sistema en el cual tú ya te encontrabas, aquí es donde se producen grandes desajustes o una desestabilización dentro del propio sistema, ¿no? Ya que, ¿qué pasa? Los demás esperaban que tú actuaras de una manera predecible. Entonces, actuar de una manera determinada según sus propias expectativas y curiosamente de cómo tú pensabas que ellos esperaban que tú actuaras. Entonces, aquí lo que se produce es esa desestabilización, ya que el resto del sistema se va a tener que adaptar ahora a esa nueva máscara o esa nueva actitud que tú estás teniendo dentro de ese sistema antiguo. Es decir, te comportas ahora de una manera totalmente diferente con tus padres, te comportas de una manera totalmente nueva y coherente con tus hermanos, te comportas de una manera nueva y coherente en tu trabajo, pero antes te venías comportando de una manera totalmente diferente. ¿Qué es lo que conllevará esto? A que esas personas que se relacionaban contigo van a tener que adaptarse a esa nueva personalidad tuya, en el cual tú ya eres coherente y piensas más en tus propias necesidades y no tanto en satisfacer las necesidades de los demás. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué es lo que sucede básicamente aquí? Ya he hablado de esto. El sistema te va a aplicar lo que se denomina el péndulo o el chantaje emocional. Es decir, te van a aplicar el víctima, se harán los víctimas, o en otros casos se harán los verdugos, para hacerte sentir culpable de la situación en esta nueva conducta que tú estás adoptando, para que tú vuelvas al sistema y ellos se vuelvan nuevamente a adaptar o mantener en esa zona de confort, que es la manera en la cual te trataban y es la manera en la cual tú pensabas que ellos esperaban, que esperaban ese comportamiento, ¿no? Sin embargo, cuando una persona es coherente en su cuerpo mental, en su cuerpo físico y en su cuerpo emocional, entonces conecta con su propio ser sin condicionamientos del entorno y sin condicionamientos de lo que dirán. Y este tipo de personas, curiosamente, son las personas que triunfan porque no están condicionadas por el entorno o por lo que dirán los demás y pasan a ser personas realmente auténticas. Se genera una frecuencia emocional en ese campo, en esos tres cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, y esa vibración genera otro campo energético dentro del propio ser que vibrará con aquellas cosas de coherencia. El mundo tiene un equilibrio, el universo tiene un equilibrio dentro de esa coherencia. Si yo soy coherente emocionalmente, curiosamente, atraeré a mi vida ciertas circunstancias que son coherentes y lógicas para mí en esa forma de pensar. Y, como decía al principio, no entraré en esa incoherencia emocional y podré acceder a otro tipo de campos. El problema muchas veces para entrar en esa coherencia emocional es deshacerse de condicionamientos del propio entorno y del propio sistema, que nos dicen muchas veces cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vestir, qué es lo que tenemos que hacer para ser buenas personas o ser buenos ciudadanos. Ahora, actualmente, hay un montón de corrientes que te dicen esto, ¿no? Es decir, que si tú quieres ser feliz, tienes que hacer lo que el grupo o la sociedad te dictamina, y entonces ahí pierdes tu individualidad de pensamiento, es decir, no tienes un criterio propio de lo que está sucediendo, y eso te puede evidentemente llevar a esa incoherencia que choca con tus propios sistemas de creencias y con tus propios valores, ¿se entiende? Es decir, al final, con esa necesidad de pertenencia, yo hago lo que el rebaño me dice. Al final, como es muy complicado deshacernos de esos condicionamientos y de dichas creencias, esas
creencias sociales, al final optamos por la opción más fácil, que es actuar y obedecer al rebaño. En este caso, ¿qué es lo que sucede? No somos libres pensadores, como siempre digo habitualmente, aquí en este espacio de libres pensadores en el cual cada persona tiene su criterio propio. Siempre digo, toma la información que tú necesites en tu vida, analízala y si está de acuerdo o en línea con lo que estás pensando, sintiendo y la forma en la cual estás actuando, tienes que adoptar esa posición y esa línea de pensamiento independientemente de lo que digan los demás. Aquí hay varios experimentos psicológicos que les recomiendo ver, experimentos sociales de aceptación, en el cual, por ejemplo, el primero, el más conocido a nivel psicológico, es el experimento de Asch. Asch Experiment, se escribe A-S-C-H. El experimento de Asch habla de esto que les estoy diciendo, ¿no? Este comportamiento de rebaño, cómo nosotros somos capaces de dejar nuestro propio criterio para adaptarnos al criterio de un determinado sistema o una determinada manada o de un determinado clan por esa necesidad de pertenencia. En el experimento de Asch básicamente se llama un grupo de individuos de los cuales, por ejemplo, 4 son actores y uno no tiene ni idea de lo que está pasando, y entonces los 4 actores se les dice que es, en base a lo que se está analizando, es un experimento del tema visual con unas líneas, y los actores siempre dan una respuesta incorrecta a lo que tienen que responder. Curiosamente, por lo general, la primera respuesta, el individuo que no es actor y que lo están analizando, dice lo que piensa, pero al cabo de la segunda o tercera vuelta ya se adecúa totalmente a ese grupo social y termina diciendo lo que el resto de la gente está diciendo, independientemente de que esté viendo el error. Esta separación o esta brecha entre la forma en la cual yo me comporto, fruto de estos condicionamientos, y la forma en la cual podría elegir comportarme para ser yo mismo o yo misma, es lo que genera este estrés. Es decir, que cuanto más incoherente yo sea emocionalmente, más incoherentes sean mis actos, más será lo que mi cuerpo tenderá a manifestar en forma de síntoma, tanto físico, psíquico o comportamental, en diversos síntomas. Vamos a poner unos ejemplos para que lo podamos entender. Supongamos que tu familia te dice que tienes que cuidar de tu hermano y tú no quieres. Tengo un caso de un paciente que su madre le dice que tiene que atender a su hermano. Él tiene sus propias necesidades, tiene su trabajo, pero tiene ese peso, ya que piensa que tiene o quiere dedicarse más tiempo a su trabajo, siente que lo quiere hacer de esta manera, sin embargo se obedece a lo que en este caso su madre le dice o el clan le está diciendo. ¿Qué es lo que pasará en este caso? No estará, como digo, en esa coherencia emocional, y por esa fidelidad al final podrá desarrollar un problema de fibromialgia, por ejemplo. Es decir, recordemos que los síntomas aparecen según la interpretación que dé cada individuo en cada experiencia. Lo hace para ser aceptado por tu familia, sin embargo este comportamiento te puede llevar a esa enfermedad. Otro tipo de ejemplos, ¿cuál podría ser? Supongamos que tú piensas que no quieres estar en un trabajo, sientes que no quieres estar en el trabajo porque te agobia, sientes que te estás marchitando ahí en el trabajo, sientes que no te estás desarrollando como persona, pero sin embargo te quedas porque tienes otros valores u otras creencias que te dicen que si tú lo dejas no tendrás para comer, tal vez. ¿Qué es lo que pasará aquí? Tu cuerpo te va a mandar una señal en forma de síntoma que puede afectarte tal vez a la piel, ya que tú piensas que quiero separarme de este trabajo, siento que quiero separarme de este trabajo, sin embargo no me separo. Y entonces la interpretación podría afectar a la piel, ya que la persona quiere separarse de ese trabajo. Otro ejemplo podría ser, pienso que una situación es injusta, vivo una situación de injusticia, cualquiera la que sea en tu vida. Pienso que es injusta esta situación, siento que es injusta, sin embargo me callo la boca y trago, ya que temo a las consecuencias que pueda tener mis actos si digo que me parece una injusticia, y entonces esto podría transformarse desde el punto de vista de la psicosomática en un problema de vesícula biliar, ya que la vesícula representa una ignominia que te hace tu familia o una injusticia en general, o algo indigesto al estómago, es decir, pienso que no quiero tragar con esto, siento que no quiero tragar con esto,
y sin embargo trago. Mi inconsciente me va a mandar, tomando conciencia que yo estoy en esta incoherencia emocional, es cuando me puedo sanar, pero previamente mi inconsciente me va a mandar una señal diciéndome que yo no estoy en esa coherencia. Recordemos que los síntomas pueden ser por exceso o por carencia, es decir, pienso que quiero separarme de esta situación, siento que quiero separarme de esta situación, sin embargo no me separo. O, por el contrario, quiero estar en contacto con, pienso que quiero estar en contacto con algo, con alguien, siento que quiero estar en contacto con algo, con alguien, sin embargo no lo estoy, termino enfermando también. Si observamos este tipo de comportamientos, en el fondo todos tienen un común denominador que es, se hacen desde el miedo, es decir, miedos a ser excluidos del sistema, miedo al que dirán de nosotros, miedo a perder, miedo a lo que pasará. Y cuando el ser humano básicamente actúa desde el miedo, entonces mal asunto. Mal asunto, ¿por qué? Porque no estoy actuando desde mí mismo. Ya sabemos que el miedo tiene una frecuencia muy baja, es una frecuencia, según lo que hablaba el médico y científico suizo Hans Henny, había analizado las frecuencias de las emociones. El miedo tiene una frecuencia larga y corta, mientras el amor tiene una frecuencia más corta, mientras que el miedo es más larga y tocaba menos puntos del ADN. Es muy interesante el concepto de la cymatics desarrollado por Hans Henny, en el cual habla de cómo el sonido afecta a la materia, ¿no? En este caso, la emoción del miedo, como decía, es una emoción que tiene una frecuencia muy baja, y cuando nosotros vibramos en emociones de frecuencia baja, como el miedo, como la envidia, como la ira, como la propia injusticia, cólera, con el asco, etc., ese tipo de frecuencias afectan nuestro sistema inmunitario, y cuando yo estoy en ese tipo de emociones que evidentemente me generan estrés y no me generan una coherencia emocional, mi sistema inmunitario está deficiente y por consiguiente estoy más propenso a enfermar. El primer paso para poder cambiar las conductas es reconocer el problema siendo honestos y no contándonos historias para justificar nuestros actos y esa incoherencia con la cual estamos actuando, ¿no? Es decir, en todo momento nuestro cuerpo nos lo estará diciendo, ya sea de forma física o de forma psíquica. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? ¿En qué consiste esta idea que te estoy planteando en el día de hoy? Esta idea consiste en poder conectar con esa esencia que tenemos cada persona de nosotros para ser coherentes y actuar de forma libre, no condicionada, como nosotros nos gustaría que fuera, evidentemente sin joderle la vida a nadie. Es decir, que yo pueda conectar con lo que realmente soy o con lo que realmente quiero ser, no interactuando desde una máscara poniendo cara de que todo está bien, cuando en realidad no sucede esto, o poniendo una cara de feliz cumpleaños cuando mi vida está siendo realmente una mierda, ¿no? Entonces, esto lo vemos, estamos rodeados de este postureo, de este careteo en las redes sociales, ¿no? De que está todo bien, qué vida fantástica que tengo. Y es curioso, ¿no? Porque yo tengo la consulta, gente que viene a la consulta que de repente lo veo en las redes sociales y digo, hostia, el que mira de afuera, esta persona tiene una vida espectacular, viaja, no sé qué, come aquí en restaurantes, y después te vienen a la consulta con enfermedades porque no están siendo coherentes emocionalmente, no son capaces de mostrar esas propias emociones, entonces no son capaces de ser ellos mismos. Curiosamente, desde el lenguaje no verbal hablamos de que los seres humanos cometemos lo que se denominan 3 mentiras blancas cada 10 minutos. Es decir, te preguntan, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y tú dices, muy bien, muy bien. Entonces, internamente estás jodido, pero dices, no, ¿qué le voy a estar contando para estar enrollándome y contándome historia de por qué estoy jodido? Porque si le digo que estoy jodido, me lo va a preguntar. Entonces, ese tipo de situaciones, o siempre pongo los ejemplos en los cursos, ¿no? Cuando te regalan algo por el cumpleaños, no dices, vaya mierda esto que me regalaste, no. Dices, qué lindo, que no te hubieras molestado, ¿no? Entonces, este tipo de mentiras que denominamos mentiras blancas son las mentiras que aceitan de alguna manera las relaciones para ser aceptados, como digo, dentro del sistema. En definitiva, ¿de qué hablamos? Hablamos de ser coherentes emocionalmente para aumentar nuestra conciencia de nosotros mismos o de nosotras mismas y de nuestra propia vida. Ya sabemos que el nivel de conciencia de cada persona
es el que determinará la realidad que estamos percibiendo, y a su vez, cuanto más sea consciente yo de mi propio ser y de mi propia realidad, con mis fortalezas y mis debilidades, mis pros y mis contras, mis virtudes y mis defectos, cuanto más yo sea consciente de mí, más podré percibir la realidad que estoy experimentando, y a su vez determinará el acceso que pueda tener a eso que llamamos la matriz de múltiples dimensiones, en donde se encuentran el campo de las infinitas posibilidades. Es decir, en algún momento hablaré de la teoría sintérgica, que es muy interesante, sobre conectar con la mayor cantidad del entramado de lo que se llama el campo unificado o la latice dentro de la física cuántica. Cuanto más nos conozcamos y cuanto más nosotros actuemos en incoherencia con nuestras propias necesidades y no con las necesidades de los demás, entonces esto hace que pueda acceder a esas infinitas posibilidades, o ese campo de más posibilidades dentro de mi campo perceptual, y de esta manera puedo fluir de un modo más positivo, más armónico en nuestra vida. Si les parece, vamos a ir una ronda de preguntas a gente que está por allí, a ver si tienen. De esta es la base que nosotros hablamos dentro de lo que es la psicosomática clínica, ¿no? La coherencia emocional. Siempre decimos que enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. ¿Sanamos tomando conciencia de qué? Básicamente sanamos tomando conciencia de esos comportamientos incoherentes que estamos teniendo, y que básicamente se disparan inconscientemente fruto de esa necesidad de sentirnos aceptados dentro del propio sistema. Necesito ser aceptado dentro de mi familia, necesito ser aceptado dentro de mi grupo de amigos, necesito ser aceptado dentro de mi trabajo, y entonces, como dije al principio, cuanto más me comporte según lo que yo creo que los demás esperan de mí, más será esa aceptación, más satisfaceré esa necesidad de pertenencia a un determinado sistema o grupo social, y por consiguiente, evidentemente, viviré en una tranquilidad que en realidad es una tranquilidad relativa, o es un falso control de la situación. Aquí alguien me envió una solicitud para entrar en el directo. No sé si Kikuro, creo que sos Geni. ¿Querés entrar en el directo, Geni? A ver si vamos a ver si entra. Nuestra Geni, si acepta la solicitud y me pregunta algo, y ya compartimos algo. Mientras tanto, si quieren, lo ha rechazado. Si quieren preguntar algo, como digo, ¿qué es lo que la vida es una sola? No podemos estar pendientes de lo que los demás esperan de nosotros. Tenemos que primero satisfacer nuestras propias necesidades. Todos tenemos unas necesidades básicas, y como digo, esa necesidad de pertenencia es muy fuerte. Esa necesidad de pertenencia al clan es muy fuerte, y en el nivel transgeneracional, al final, yo voy a obedecer todo lo que me dice mi clan, consciente o inconscientemente, para ser aceptado, ¿no? Entonces, al final nos olvidamos de nuestras propias necesidades, nos olvidamos de lo que realmente quiero. Si quiero ir a este cumpleaños que me han invitado, sí o no, lo estoy haciendo por compromiso o no. Como dije, la primera forma que tenemos de poder resolver este problema, por lo menos ser honestos diciendo, vale, yo no estoy siendo coherente. No estoy siendo coherente. El primer problema es cuando yo soy incoherente emocionalmente y ni siquiera sé que soy incoherente emocionalmente. ¿Se entiende? Entonces, el primer punto es tomar conciencia de este patrón que se me dispara inconscientemente para esa necesidad de ser aceptado o aceptada. Luego, a partir de ahí, ser honesto o ser honesta y decir, vale, yo no estoy siendo incoherente. Pienso que no quiero ir a tal lugar, siento que no quiero ir a ver a mis padres, pero sin embargo estoy yendo. Vale, es el primer paso del cambio, porque si estamos en esa incoherencia y yo me cuento una película, realmente voy a enfermar. A ver qué me dicen por aquí. Templo de ¿qué tal, Marco? Media vida me lleva a mí este tema, ¿sí? Media vida, ya. El problema es que empezamos a ser coherentes emocionalmente a una edad ya relativamente avanzada, en la cual nos damos cuenta de que lo importante en esta vida es ser nosotros mismos, ¿no? Es decir, que no tenemos que estar dando pleitesía a nadie, ni haciendo lo que todo el mundo quiere para que me digan que yo puedo pertenecer aquí, ¿no? Y entonces perdemos esa autenticidad que decía anteriormente. Siempre
a donde los demás primero, ¿no? Y esta es una necesidad de reconocimiento que decimos siempre. Al final encuentro muchas veces personas dentro del entorno o personas que vienen a la consulta que hacen siempre cosas por y para los demás, ¿no? Entonces, al final siempre están pensando en las necesidades de los demás y se olvidan de sus propias necesidades. Pero curiosamente, esto genera una incongruencia, esa incoherencia y una insatisfacción. Porque curiosamente, yo me enfoco en satisfacer a los demás, no me enfoco en satisfacer mis necesidades, esta brecha se agranda y por lo tanto después las cosas no salen como a mí me gustaría que salieran. ¿Qué sucede cuando a mí las cosas no suceden cuando a mí me gustaría que salieran, de cómo salieran? Me genera estrés, yo libero mucho cortisol en mi cuerpo y eso afectará a mi sistema inmunitario y me terminaré enfermando. ¿Qué más tenemos por aquí? Claudina dice, me estaba preguntando estos días, me han diagnosticado sesamoditis en el metatarso del pie derecho. ¿Qué tendrá? El pie, bueno, siempre sesamoditis, no conozco síntomas. Sí te puedo hablar del concepto de que los pies, ya lo he explicado en algunos otros directos en los consultorios de psicosomática clínica, al igual que la cabeza representa metafóricamente el padre y los problemas que tenemos, por ejemplo, psoriasis y cosas que podemos experimentar en nuestra cabeza tienen que ver con la relación paterna o la función paterna. En el caso de los pies tienen que ver con la función materna. Entonces aquí te tendrías que preguntar cómo es la relación con tu madre si tu madre vive o eventualmente cómo es la relación tuya como madre si tienes hijos. Evidentemente cuando hablamos de enfermedades que son muy dolorosas o enfermedades muy graves, quiere decir que esta enfermedad ha superado en gran medida los umbrales de tolerancia del individuo. ¿Qué significa esto? Que es decir, nosotros tenemos o nos movemos con umbrales de tolerancia, esto lo vemos en el curso de psicosomática clínica de cómo enfermamos, nos movemos en estos umbrales, cuanto más me supera esta situación, los umbrales de tolerancia, esto genera lo que le llamamos en psicosomática la masa conflictiva. Cuanto mayor es la masa conflictiva, más será el proceso de conversión, es decir, más enfermaré o más grave enfermaré. Por eso, ¿qué es lo que tratamos aquí? Tratamos de ampliar nuestros umbrales de tolerancia para ampliar nuestro mapa del mundo, poder adaptarnos a diferentes circunstancias, pero principalmente siendo nosotros mismos y atendiendo primeramente a nuestras propias necesidades. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos? La esclerosis, la esclerosis, bueno, no es un... Hoy hablaba de coherencia emocional. Los consultorios de psicosomática clínica los solemos tener una vez al mes. El martes que viene voy a estar con Raúl Durán, profesor de Cábala, hablando de la importancia de las preguntas. Pero bueno, te respondo rápidamente. La esclerosis múltiple desde la psicosomática clínica aquí están principalmente relacionadas con lugar en familia y eventualmente el síndrome yaciente. Tienes que buscar, preguntarte AGC 4881 si hubieron abortos antes de ti o analizar tu árbol genealógico en el cual haya alguien en el cual haya fallecido a temprana edad y tú para el clan vienes a hacer esa representación del clan. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no quiero sacar de contexto esto, pero he explicado en más de una oportunidad el concepto del síndrome del yaciente. El síndrome del yaciente es un hijo de sustitución que puede ser horizontal, es decir, hubo un aborto y después vine yo, cargo con ese aborto, es decir, soy una sustitución de ese aborto, por lo tanto una parte de mí está muerta, o eventualmente puedo ser yaciente vertical, es decir, puedo representar a alguien se muere dentro del clan y hay una necesidad de traer a esa persona fallecida dentro del clan y nace un niño o una niña que la está sustituyendo. Le ponen el mismo nombre, o tiene el mismo parecido físico, o nace en fechas muy determinadas. Recordemos, lo dije al principio, para aquellas personas, todavía tenemos plazas, para aquellas personas que quieren apuntarse al curso de psicosomática clínica y transgeneracional que comenzaremos durante 2 fines de semana, este fin de semana y el siguiente, hablaremos de estas historias y hablaremos de cómo poder leer el árbol genealógico y cómo podemos heredar ciertos patrones y ciertos programas. Entonces, AGC, revisa tu árbol y revisa a ver si tienes algún yaciente. Jolie me dice, a mí me pasa el otro extremo, poner siempre los límites de forma muy dura, es el gran tema de mi vida. Bueno, a ver,
Los grandes temas de nuestra vida, yo he hablado también de estos conceptos de la polaridad. Ni esta polaridad, ni una rigidez, ni una flexibilidad absoluta. Es decir, nosotros nos tenemos que mover principalmente en una línea media, pudiendo elegir conscientemente qué polaridad elegir según las circunstancias que me toca vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos momentos te tocará, Yoli, poder ser un poco más rígida en tus decisiones y en otro momento tal vez te tocará o podrás elegir ser un poco más flexible en estas decisiones. ¿Qué pasa? Cuando una persona es muy flexible o eventualmente es muy inflexible, es que hay algo detrás. Es decir, si no nos permitimos visitar la otra polaridad en ciertos momentos de nuestra vida, lo que sucederá es que evidentemente terminaremos enfermando, ya que yo no estoy decidiendo conscientemente. Es decir, tú estás siendo muy rígida fruto de un patrón mental o de una experiencia que has vivido en tu etapa temprana o un patrón que has heredado a través del transgeneracional o del proyecto sentido gestacional, esto lo hablamos todo en psicosomática clínica. Entonces, aquí esa forma o esa rigidez, ese comportamiento que nunca puede experimentar la flexibilidad, se produce inconscientemente por o para satisfacer una necesidad inconsciente que tienes ahí. Kikuro, 77. Socialmente la carga es brutal y la familia más, porque parece que existe una obligación que es un sinsentido. Sí, evidentemente, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Es decir, curiosamente, perdemos nuestra propia identidad absorbidos por lo que el clan pretende que nosotros seamos. Es decir, nosotros muchas veces como padres quiero que mi hijo sea, no sé, médico, sea abogado, sea ingeniero, sea jugador de fútbol y que gane mucho dinero, sea modelo, sea no sé qué. Es decir, evidentemente nosotros ponemos una intención para que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan triunfar o inclusive puedan hacer cosas que nosotros no hicimos en nuestra vida, en nuestra etapa cronológica, se le llama o la edad cronológica, desde los 3 hasta mi 52, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos obedeciendo a lo que el clan espera y curiosamente, como el inconsciente colectivo del clan prevalece sobre el inconsciente individual porque hay un instinto de supervivencia, es más importante la supervivencia de la manada en sí que de un solo individuo, al final cada individuo va a obedecer lo que ese sistema le dice. En el caso familiar, le llamamos las famosas fidelidades familiares inconscientes, en las cuales cada uno de nosotros al final termina haciendo lo que mi clan espera de mí. Espera que yo sea buen hijo, espera que yo sea un buen estudiante, espera que, según las creencias de la familia, espera que me case, espera que tenga un buen trabajo, espera que, no sé, que prospere, que tenga hijos, que le dé nietos a mis padres y así sucesivamente. ¿Y eso qué hace? Eso hace olvidarme de mis propias necesidades, lo que yo realmente quiero hacer en mi vida, de qué es lo que quiero estudiar, en dónde quiero trabajar, en dónde quiero vivir, pero no, como mis padres están aquí, entonces yo no me puedo mudar y vivir a otra ciudad, mi hermano está enfermo, entonces yo lo tengo que cuidar. No es una elección, cuando las cosas las hacemos desde el tengo que o desde el debo de, esto genera, lo estamos haciendo desde la necesidad o desde la obligación y eso evidentemente me lleva a enfermar. ¿Qué ha de prevalecer nuestra coherencia o el evitar el daño que podemos causar? Vale, bien, dije anteriormente, Eugenio, dije anteriormente, aquí evidentemente tú tienes que tomar decisiones, evidentemente, no es que yo digo, bueno, ahora se me antoja ser yo mismo y agarrar el coche, ir a 120 en una calle de mi barrio, y bueno, eso puede tener unas consecuencias. Estoy hablando principalmente de aquellas cosas que tú realmente quieres hacer como individuo, ya sean las elecciones que tú quieres hacer o cómo quieres pensar, si quieres ser de este partido político, independientemente de que tu familia sea de este otro, si quieres vivir en esta ciudad, independientemente de que tu familia viva en esta. Es decir, ahí tú tienes que evaluar supuestamente el daño, porque curiosamente lo que estamos haciendo es, nos sentimos culpables, y dije anteriormente, de que al final yo no hago lo que quiero hacer porque lo que puedo llegar a hacer tiene unas consecuencias de que me puede llevar a ser excluido de ese rebaño, de ese sistema familiar, de ese sistema de trabajo, de ese sistema de amigos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, las consecuencias las evaluarás tú
pero en realidad, si la otra persona no le gusta mi acto, simplemente esa persona lo único que tiene que hacer es irse y listo, no me tiene que tratar. Si a las personas que están en este directo no les gusta lo que le digo, tan simple como que se van y ya está. Yo no tengo que agradar a nadie. El que vibre con mi resonancia, el que vibre con lo que yo estoy contando, fenomenal. El que no vibre tiene el derecho, como digo siempre, porque acá por eso llamamos libres pensadores y pensadoras conscientes, en el cual nosotros tratamos de elevar nuestra conciencia y pensar por nosotros mismos. Yo no soy quien para criticar a nadie por si alguien se va o por si alguien no comparte lo que yo estoy contando. Pero ¿qué pasa? Continuamente estamos en el juicio, ¿no? No, porque tú tienes que pensar de la manera que yo pienso, ¿no? Y tratamos de imponer nuestro mapa mental según nuestra estructura de referencia, como decimos en PNL, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra educación, nuestra cultura, lo que hemos heredado, etcétera, etcétera, nuestra identidad, y entonces yo pretendo de que el mundo se adecue a mí y curiosamente actúo en referencia a cómo el mundo espera que yo actúe. Entonces se genera un matute en la cabeza que nos lleva a tener un estrés y estar en esa incoherencia emocional. Espero haber podido responder a tu pregunta, Eugenio. ¿Qué más por aquí tenemos? Claudina, con mi madre es perfecta y también, por eso me parece extraño. Si tengo un problema con mi suegra, bueno, tu suegra puede hacer las veces de función materna, o te digo la función materna, tu suegra puede meterse tal vez en la educación de tus hijos, por ejemplo, y tú no quieres, piensas que mi suegra no se tiene que meter en la función mía como madre, siento que esto no puede pasar, sin embargo trago con lo que mi suegra me dice para evitar una situación eventualmente en la familia o con mi pareja o con mi marido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Trago con esta situación y en esa función materna se puede reflejar, en este caso, en tus pies. Vuelvo a insistir, siempre esto es una pista, esto es una idea, no necesariamente tiene que ser eso, te tiene que vibrar a ti lo que yo te estoy contando. Más por aquí. Con mis hijos también es muy bien. Bien, Claudina, revísalo entonces con el tema de tu suegra. Los vértigos y los mareos. Bueno, los mareos tienen que ver con la necesidad de controlar y los vértigos son pérdidas de referencias. Es decir, se ha perdido una referencia para mí. Puede ser una referencia física, una referencia espiritual, una referencia política, una referencia religiosa, una referencia. Entonces, los vértigos hay de dos tipos, el que yo me mantengo y todo se da vuelta, que ahora no me acuerdo el nombre, o que todo se mantiene y yo me doy vueltas. Y los mareos es esta necesidad también necesidad de controlar una situación. Más cosas por aquí que tengamos por aquí. Paola me habla de cómo gestionar un sentimiento de exigencia. Carga, soy la quinta de 6 hijos y la segunda mujer. Mi mamá me pide más, soy consciente, hice límites no suficiente, creo. Bien, esto es todo un tema. Es decir, tu madre actúa, tú tienes que primero que actuar como una mujer adulta. Es decir, no sé qué edad tienes, Paola, pero supongo que ya eres una mujer adulta. El problema es que nuestros padres nos siguen viendo como esos niños o esas niñas y creen que tienen una potestad como padre de decirte lo que tú, como decía anteriormente, lo que tú tienes que hacer en tu vida. Y entonces tú, curiosamente, inconscientemente, adoptas ese rol de hija y terminas obedeciendo a mamá, no sea cosa que mamá, por un miedo inconsciente, me deje hablar o de una manera inconsciente no me eche de esta casa, me eche de esta familia o inclusive me pueda llegar a desheredar si yo no hago lo que mi mamá me dice y que cuide de mis hermanos o que le ayude en la casa o lo que fuera. Básicamente, yo atendía a una persona que también eran 5 hermanos, ella era la menor, cuidaba de sus padres y estaba hasta las narices de que solamente ella cuidara a sus padres y se empezó a marcar los límites como una mujer adulta, no como la niña pequeña, bien, cuando dices aquí, yo soy la 5 hijos, la segunda mujer, entonces
esta mujer que estaba atendiendo empezó a establecer límites con los hermanos y evidentemente les desestabilizó el sistema, que es lo que sucedió en este caso, lo que les decía anteriormente. Los hermanos le empezaron a aplicar el víctima y el verdugo a ella para que ella volviera a la actitud de volver a cuidar con sus padres, a sus padres, cuando ella les dijo, no, acá somos 5 hermanos y todos tenemos la responsabilidad con papá y con mamá y todos empezaremos a cuidarlo. Nos rotaremos, pero yo ya estoy harta de esta situación. Cuando los hermanos tenían que ahora dedicar tiempo a cuidar a sus padres, cuando en realidad habían descansado en ella, evidentemente, como dije anteriormente, el sistema se empezó a afectar y le aplicaron el víctima y el verdugo para hacerla sentir culpable y que ella volviera al comportamiento anterior. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona se tiene que mantener en esa decisión, estableciendo los límites y más tarde o más temprano ese sistema se adecúa. Y los que les guste bien y a los que no les guste también. Estoy excluida del clan y ahora con linfoma. Bueno, puede tener relación, sí, exacto, exacto. Puede tener relación. Recordemos también que todas las afecciones, cualquier situación que tiene que ver con sangre, por ejemplo, tiene que ver con el clan, ¿vale? Entonces, aquí es cómo te has tomado, Mamen, esta situación, es decir, cómo has superado tus umbrales de tolerancia, lo decía anteriormente, cómo has superado tus umbrales de tolerancia. Cuanto más supera tus umbrales de tolerancia, es decir, cuanto más te haya dolido y menos lo hayas trabajado a nivel terapéutico o no hayas podido expresar toda esa injusticia, todo ese dolor, toda esa historia de que te hayan excluido del clan, evidentemente eso lo terminarás tragando y eso pasará por un proceso de conversión y terminarás enfermando. ¿Cuál es la idea? En este caso es poder expresar. Ya sabemos que decimos en psicosomática clínica que todo lo que tú no expresas se termina imprimiendo en tu cuerpo. Por lo tanto, toda esa rabia, toda esa situación, esa frustración, esa impotencia, fruto de que has sido excluida del clan, que no es menor, para un ser humano, excluida de su manada, inconscientemente tenemos esa creencia biológica de que si mi manada me excluye, yo voy a morir. Esto pasa en la biología literalmente, es decir, cuando un integrante de la manada es excluido, al final ese integrante de la manada termina muriendo porque ya no se puede reproducir, ya no puede tener sus necesidades básicas cubiertas como reproducción, alimentación, la fuerza de la manada, un propio territorio, al final termina siendo carne de cañón para otras especies y termina muriendo. Por eso es esa necesidad tan fuerte que tenemos de pertenencia al clan que nos hace hacer lo que mi clan me dice y tenemos un miedo atroz a que mi manada me excluya. Hay que resistir la presión del clan porque en ocasiones te hacen dudar, pero realmente una vez cortas con el clan, la sensación de libertad es brutal, el mundo y las personas las ves distintas. Sin lugar a duda, Kikuro77, Geni, creo que sos Geni, eso lo has vivido, y después el clan se vuelve a organizar o se vuelve a reorganizar. ¿Qué pasa con los problemas intestinales de colon? Bueno, los problemas intestinales de colon, siempre tenemos que ver qué es lo que hace ese órgano en nuestro cuerpo, ¿no? El sistema digestivo, hablé de ahí atrás en un directo de psicosomática, en un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional, hablé de todos los problemas digestivos. Al final, nuestro sistema digestivo lo que hace es comer, esófago, laringe, traga, llega al intestino delgado, separa lo que me sirve y lo que no me sirve, pasa al intestino grueso todo lo que no me sirve, el intestino grueso absorbe el agua y lo terminamos defecando. Todos los problemas que son intestinales o el sistema de... bueno, me tranqué. El sistema digestivo tienen que ver con alguna situación indigesta para ti, no realmente tienen que ver con comida. Es decir, al final tu inconsciente te llevará a comer cosas que no son buenas para ti, fruto de que te has comido algo, pero en realidad es una experiencia la que te has comido que emocionalmente no la has digerido correctamente. Por lo tanto, aquí tienes que ver con qué es lo que te has comido o qué es lo que has tragado que no querías. Te tienes que preguntar, Amalia, desde cuándo lo tienes, es decir, desde cuándo te le diagnosticaron y tendrás que ir hacia atrás para ver qué situaciones no estás digiriendo correctamente. Bueno, menos cuarto, nos fuimos un poco lejos, más por aquí. Bueno, gente,
Recordarles, este viernes todavía están a punto de apuntarse, todavía están a tiempo de apuntarse en el curso de psicosomática clínica y transgeneracional, que empezaremos viernes por la tarde y sábado todo el día por Zoom. Les mandaremos a aquellas personas que no puedan asistir en algún momento la grabación para que no se pierdan nada. Hablaremos de psicosomática, el transgeneracional, cómo leer un árbol geológico, cómo interpretar los síntomas, con algunas dinámicas para entrar en coherencia emocional. Tenemos el Camino de Santiago para finales de mayo con mi amigo Miguel Valls, el Camino de Santiago iniciático, un verdadero viaje. Si quieren información me pueden contactar a través de aquí, de Instagram. Tenemos este lunes 30 en Vigo las constelaciones familiares con Paula Serrano, una crack de las constelaciones familiares. Ya tenemos un grupo. Las constelaciones para las personas que constelan ya está ocupado, pero eventualmente pueden venir como participantes. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un Practitioner en PNL para julio en modalidad intensiva en Galicia. No mucho más. Marina, gracias. Gracias, Marina, por estar ahí. Gracias a todos y a todas. ¿Cómo puedo tener una cita con usted, Amalia? Puedes contactarme, como te digo, enviándome un mensaje a través de las redes sociales. Nos ponemos en contacto y coordinamos. También está toda la información en jorgerealcoach.com. Gracias infinitas. Ser coherentes emocionalmente. Piensen, sientan y actúen de la misma manera. Sean ustedes mismos, ya que como dicen los Lelutiers, no podemos tomar la vida en serio porque al final nunca saldremos vivos de ella. Chau, chau.